Bien, estimados estudiantes, buenos días con todos y cada uno de ustedes. Les saluda Vladimir Soria y vamos a continuar con esta segunda semana de las clases de la materia Epistemología de la Ciencia Económica. Sugiero a todos los estudiantes, por favor, activar las cámaras, ¿no? Al mismo tiempo que, por favor, tengan todos ustedes listos sus cuadernos y sus plumas para que puedan realizar apuntes, en el caso, sobre todo para aquellos temas que, aquellos puntos que no estén en las diapositivas, ¿no? Como quedó explicitado, bueno, en primer lugar tengo que aclarar que la razón de este retraso es porque se cambiaron los códigos de todas las materias de la universidad, ¿no? De tal forma que el link que originalmente estaba asignado para esta materia, eh, pues tuvo que ser cambiado, ¿no? Y lo cambié hoy mismo, justo antes de iniciar las clases. Porque de hecho, cuando ingresé con el link que estaba originalmente, estaba ingresando a otra materia, entonces tuve que hacer la actualización rápidamente. Y bueno, pues afortunadamente los estudiantes ya están aquí, ¿no? Insisto, este es el curso de la Facultad de Ciencias Económicas, Epistemología de la Ciencia Económica, segundo semestre, paralelo 2.6, ¿no? Por si acaso algún estudiante de otra facultad o de otra carrera haya involuntariamente ingresado, erróneamente ingresado a este link pensando que es de otra materia, pues seguramente tendrá que preguntarle a su profesor o profesora para que actualice el link y puedan ingresar al aula virtual. Hecha esta aclaración, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer hoy una pequeña clase online a través del Zoom, ¿no? Como ustedes deben estar o deben estar informados, eh, el proceso de la distribución de las clases de Zoom y otros componentes sincrónicos es el 50% del total de la carga semanal, y lo que tiene que ver con trabajo autónomo y componente asincrónico es el otro 50%, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, tenemos clases de 7 a 9 de la mañana. Primero vamos a hacer un pequeño video sobre el tema que amerita esta sesión de clases. Luego de ello vamos a hacer unas puntualizaciones y posteriormente a eso pues pasaremos al aula virtual, ¿no? Hasta las 9 de la mañana. En el aula virtual, por cierto, yo quisiera tal vez, en vez de dejarlo para el final, mejor empezar de una vez con el tema del aula virtual, ¿no? Em, entonces aquí estoy en el campus virtual. Voy a compartir pantalla al respecto. Allí todos ustedes están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Ya, entonces aquí podemos ver este es el curso 2.6, curso donde estamos nosotros. Aquí tenemos la sección de información. En esta sección de información están los links, ¿no? Este fue el link que yo les mencioné que tuve que cambiar la última hora por cambios que hicieron en el departamento de tecnología, ¿no? Esta parte de aquí del syllabus es importante, el seguimiento del syllabus y del plan analítico,
¿no? Esto de aquí lo voy a actualizar más tarde para que ustedes un poco tengan claro antes de empezar las sesiones cuál es el tema que vamos a tratar, ¿no? Eso es muy importante que el estudiante sepa cuáles son los temas que vamos a tratar y de hecho, pues que venga preparándose un poquito, haciendo lecturas previas. Aquí donde dice presentación del curso, pues hay un video introductorio que está subido en YouTube, el cual pues les va a dar una panorámica de lo que nos espera en este semestre. Luego viene cafetería y chat, en el caso de que ustedes quieran hacer un comentario informal sobre el curso, lo pueden hacer aquí en cafetería. Si es algo más privado, pues me lo pueden hacer al chat, ¿no? El componente del chat y de la cafetería se supone que son, bueno, el chat es parte de lo que se llama el componente sincrónico, ¿ya? Y casi que todos los foros forman parte del componente asincrónico, ¿no? Ustedes van a ver un icono de aquí unos globos, para el caso del chat, mientras que acá en lo que son los foros van a ver como unos mensajes en forma de rectángulo. Más abajo también ustedes van a ver aquí otro icono de foros. Ya este de aquí es el foro de cada una de las unidades, ¿no? Lo de acá arriba es para cualquier cosa que no tenga que ver con la materia, ¿no? Es decir, cuestiones informales. Pero ya cuestiones que tienen que ver con la materia propiamente dicho, van acá al bloque académico. Aquí en el foro sobre la unidad 1 ya ingresé yo un primer tema, ¿no? Que es el tema reflexiones sobre lo que se vio en la primera semana. La primera semana, de acuerdo al sílabo y al plan analítico, teníamos que haber revisado qué es la ciencia, cómo es el método científico y algunas nociones de lo que es epistemología en términos generales. Y la referencia para estos temas es el texto de Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía, ¿no? Entonces, hay un video al respecto sobre el texto de Mario Bunge y de lo que se trata es de reflexionar en este pequeño foro sobre la unidad 1 acerca de una de las características de la ciencia según el texto de Mario Bunge, el capítulo primero. Pero sobre todo el texto de Mario Bunge, eh, aquí tengo yo un link. Dice clase de la semana 1, primera parte. Este link es un video en el cual ustedes van a acceder a la explicación que se hizo sobre el texto de Mario Bunge, ¿no? El compromiso de los estudiantes es leer los capítulos 1, 2 y 4 del libro de Mario Bunge, ¿no? Es decir, este es el video que explica los capítulos 1, 2 y 4 del libro de Mario Bunge, pero el estudiante tiene que hacer la lectura, ¿no? En sus 4 horas de trabajo autónomo. Y acá, en esta segunda parte, lo que se hizo fue una revisión del texto de Daniel Hausmann, ¿no? De Filosofía de la Economía. A estas alturas, quienes, digamos, ¿no? Una forma de hacer una valoración, ¿no? De qué tan bueno ha sido nuestro aprendizaje en esta primera semana. Una de las primeras cosas que los estudiantes deberían tener claro en esta primera semana es que es lo mismo hablar de epistemología que hablar de filosofía de la ciencia, ¿no? Es lo mismo. Por eso es que el libro de Mario Bunge habla de epistemología y el libro de Daniel Hausmann habla de filosofía de la economía, ¿no? O filosofía de la ciencia económica. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que a estas alturas tener claro es que es lo mismo hablar de epistemología o de filosofía de la ciencia. Para esta segunda parte, para este segundo video, en el YouTube yo he puesto un disclaimer, ¿no? Un disclaimer o un descargo de responsabilidad, porque buena parte de las diapositivas o de los contenidos de las diapositivas que he utilizado son basadas en una clase que llevó adelante un profesor de la universidad de una universidad europea, ¿no? Justo ahora no recuerdo el nombre de la universidad, pero bueno, ahí en el video de YouTube se hace el respectivo disclaimer para que eh,
se reconoce, pues, ¿no? De que de las clases de Hoyten-Huygens he recogido una parte de los videos, ¿no? Y así sucesivamente, pues iremos actualizando mientras estemos en la unidad 1 en las primeras 4 semanas de clase, distintos foros sobre la misma unidad 1, así como también accesos o links de cada uno de los videos que vayamos haciendo, ¿no? Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a empezar con nuestra clase de la segunda semana, ¿no? Y en esta segunda semana, lo que les tengo preparado es sobre los antecedentes de la ciencia, ¿no? Es decir, los griegos y la diferencia entre lo que es episteme y dogma, y doxa, perdón, episteme y doxa, ¿no? Entonces, eh, aquí tenemos las diapositivas de esta segunda semana. Estas diapositivas, como todas las diapositivas, pues se las comparte a través del campus virtual. Semana 2. Este este es el menú, ¿no? Vamos a empezar siempre diciendo cuál es la literatura, o sea, cuáles son las referencias bibliográficas que los estudiantes tienen que acceder para hacer seguimiento adecuado de cada una de las clases. Vamos a trabajar en esta segunda semana con los textos de Ekelund y Hebert, Historia de la Teoría Económica y de su Método, de la editorial McGraw-Hill Latinoamericana. Este texto de Ekelund y Hebert, los estudiantes también lo van a trabajar en otras materias adicionales, ¿no? En Historia del Pensamiento Económico, en historia, bueno, en algunas otras materias, ¿no? En los siguientes semestres. Y otro texto con el que vamos a trabajar es con el de Diego Weisman, que es un curso de Epistemología de la Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, cuyo link está ahí mencionado, ¿no? De hecho, Diego Weisman eh, ha elaborado un curso virtual de Epistemología de la Economía, ¿no? Es un curso muy interesante que está en castellano, está en español, y, y tiene una bibliografía muy abundante, ¿no? Alguna de esa bibliografía, de hecho, vamos a utilizar nosotros, ¿no? Bueno, como habíamos dicho la semana anterior, en epistemología todo está abierto al debate, ¿no? Todo es cuestionable. Uno de los principales cuestionamientos que se ha hecho, y ustedes pueden ver el link aquí abajo, ¿no? Hemos sacado de Behavioral Scientist, ¿no? Un blog sobre economía conductista, ¿no? Que dice más allá de la mano invisible, ¿no? Un texto que está en inglés, pero como ya les he mencionado a los estudiantes, si ustedes lo abren en Google Chrome y proceden a instalar las extensiones de Google Chrome, ahí van a tener una extensión que les va a permitir traducir automáticamente. Bueno, en este blog, el autor dice, mucha gente piensa que los economistas estamos locos, ¿no? Dice, ¿y por qué? ¿No? Entonces ahí empieza a mencionar cuál es la crítica, ¿no? Y la crítica es sobre todo contra los modelos económicos. Dice, todo modelo es una caricatura, pero el modelo estándar de la ciencia económica, o sea, de la microeconomía y de la macroeconomía se refiere, es particularmente caricaturesco, especialmente tal como se lo enseña en los cursos introductorios de la economía. A los estudiantes, a los estudiantes se los lleva a una tierra de fantasía donde los agentes perfectamente racionales, dotados de información perfecta en mercados perfectamente competitivos, se reúnen en una bella danza de la oferta y la demanda, con la mano invisible perfectamente maximizando el bienestar de la sociedad. La centralidad de este modelo en los cursos introductorios de la economía ha sido durante mucho tiempo fuente de controversia. Sus predicciones, después de todo, afectan al núcleo de nuestras políticas públicas.
El mundo del modelo estándar es un lugar donde el libre mercado es tan perfecto que la intervención gubernamental solo hace daño, donde los trabajadores perciben su producto marginal, de manera que la explotación no existe y los seres humanos se transforman en frías ecuaciones de maximización limitados a su propio placer. Es un cóctel de ideas fantasiosas, profundamente divorciadas del mundo real, y los manuales fuerzan a los alumnos a tragárselos por crudas razones ideológicas. Claramente, todo esto que les he mencionado, que es una opinión del blog que aparece allí en la parte inferior, es una crítica muy dura a los contenidos que nosotros aprendemos a lo largo de nuestra formación de pregrado. Y sobre todo, es más cuestionable cuando los docentes que imparten dichos contenidos no tienen una actitud flexible ante la posibilidad de críticas o cuestionamientos por parte de los estudiantes. Lo que nosotros queremos a lo largo de este curso de epistemología no es transmitir exactamente la posición de quien escribe en este blog, ¿no? Asumir que la economía contemporánea es solamente ideología no es algo exacto, ¿no? De hecho, este curso de epistemología de la economía lo que sirve es para poder examinar las razones científicas y filosóficas detrás de la economía tal como se la estudia y como se la aprende estos días. Una crítica más profunda, que comience por comprender y ponderar los motivos internos de los economistas que los conducen a generar esos modelos irrealistas. Es decir, en vez de cuestionar por cuestionar y decir que esto es un asunto fundamentalmente ideológico, ¿no? Yo podría estar de acuerdo inclusive con esa afirmación, sin embargo, plantearlo a ese nivel es inadecuado, ¿no? Porque no incita a la discusión, ¿no? La discusión tiene que plantear cuáles son los elementos de discusión y sobre dichos elementos hay que valorar la discusión, ¿no? No podemos caer en lo que decía Mario Bunge, ¿no? En el capítulo, en el segundo capítulo del libro de Mario Bunge, que también está en las diapositivas y en el video que he explicado, eh, el segundo capítulo dice, ¿cuál es el método de la ciencia? Y cuando empieza, en las primeras líneas de ese segundo capítulo, dice que cuando Dante define la palabra poesía, dice, yo voy a aceptar esta definición porque es la definición que me gusta más, ¿no? Es decir, el subjetivismo. Nosotros no podemos caer en, en una orientación subjetivista, es decir, bueno, a mí me gusta la idea de la crítica a la economía porque es un planteamiento ideológico, ¿no? Sobre todo a la economía neoclásica, la economía de la corriente principal, que es la que plantea precisamente esos supuestos que el autor identifica, ¿no? Un mercado perfecto, ¿no? Donde hay donde se supone que no hay explotación laboral, ¿no? Donde todos los trabajadores perciben su producto marginal, ¿no? Ciertamente eso no es real, ¿no? O sea, los que vivimos en el mundo real sabemos de que existe explotación laboral, ¿no? Y eso ha quedado todavía más evidente en este contexto de pandemia del coronavirus en el caso de Ecuador, donde los acuerdos ministeriales y las nuevas leyes que han sido aprobadas no han sido precisamente para superar el tema de la explotación, ¿no? Sino más bien para garantizarle la ganancia a los empresarios, ¿no? Eso ha quedado muy claro en el gobierno de Ecuador, por lo menos, ¿no? Entonces, si nos ponemos a enseñar una teoría económica donde dice que no, que los trabajadores ganan el producto marginal del trabajo, ¿no? Donde el mercado es competitivo, uno dice, pero si aquí en Ecuador hay muchos monoxonios, ¿no? En el caso de la distribución comercial, ¿no? Eso está claramente dominado por Importadores Rosado y por
comercial La Favorita, ¿no? Es decir, por todo el Rosado, que es mi comisariato, hipermarket, etcétera, y La Favorita, que es Supermaxi. Entonces, si hay ese poder de monoxonio, ¿no? Es decir, control por parte de la demanda hacia cada uno de los proveedores, porque estos, bueno, ustedes cuando vean microeconomía lo van a entender mejor, ¿no? Eh, Estos supermercados ejercen un poder de monoxonio de tal manera que tiran a la baja el precio de compra a cualquiera de los proveedores, ¿no? Entonces, eso no es precisamente lo que nos enseñan en los cursos de introducción a la economía, ¿no? En introducción a la economía nos hablan de competencia perfecta, ¿no? Nos hablan de información perfecta, etcétera, ¿no? Entonces, uno podría decir, eh, eh, esto de aquí es como muy irreal, ¿no? ¿Cuándo pasamos a lo verdadero? ¿Cuándo pasamos a contenidos como más cercanos a lo que me toca vivir en el día a día, etcétera, ¿no? Vamos a hacer una reflexión al respecto de este cuestionamiento, ¿no? Que ha quedado evidente en este blog que acabo de enseñarles. Pero en epistemología, insisto, nosotros no queremos quedarnos en una crítica subjetiva, ¿no? Sino que intentamos, pues, hacer una, eh, tejer, eh, eh, mm, digamos, presentar mayores elementos para que se pueda tener una mejor comprensión de la problemática, ¿no? Bien, dice, comprender por qué tantos economistas ortodoxos creen hoy que el problema de evitar depresiones, como la originada en el año 1929, ha sido finalmente resuelto, o que las crisis financieras semejantes a las del 2007-2008 no pueden anticiparse y que son como los terremotos, o que incluso entiendan las razones que quienes consideran que el keynesianismo ha muerto y que la mejor manera de mejorar científicamente al mundo externo tiene que ver más con el approach experimental de Esther Duflo que con el viejo sueño mecanicista del fine-tuning de los años 70, es la idea de nuestro curso de epistemología, ¿no? ¿Qué es lo que estoy mencionando en este párrafo, ¿no? Eh, Estamos mencionando de que la corriente neoclásica es despreciativa del keynesianismo, ¿no? El keynesianismo es una de las distintas posturas de pensamiento económico que no es la única, pero es una de, tal vez la más conocida, que defiende la intervención del Estado en la economía, en contextos de crisis, ¿no? En este contexto precisamente de crisis como el que estamos viviendo del coronavirus, los keynesianos dirían que el Estado tiene que intervenir más, ¿no? Tiene que intervenir más a través de un gasto público, ¿no? Sin embargo, los ortodoxos, ellos creen que el keynesianismo ha muerto, ¿no? Que por lo tanto no hay mucho sentido en seguir estudiando economía keynesiana y que más bien la mejor forma de entender este mundo externo es a través del enfoque experimental de Esther Duflo. Nosotros vamos a hablar de Esther Duflo en la cuarta semana, en la última semana, perdón, en la cuarta unidad, en la última unidad de, de nuestra materia, ¿no? Esther Duflo es la eh, segunda mujer que gana un premio Nobel de Economía, lo ganó el año pasado, el año 2019, precisamente lo ganó por su enfoque experimental, ¿no? Es una economista muy joven y sin duda alguna su propuesta es interesante, ¿no? Es válida, ¿no? Es muy adecuada y pertinente. Sin embargo, eh, no por ello, no porque sea pertinente, significa que las otras propuestas no deben de ser tomadas en consideración, ¿no? Ya, entonces, eh, tener una mejor comprensión de la ciencia económica y de los supuestos epistemológicos requiere ir un salto hacia atrás, ¿no? Por eso es que en el pensum, en el contenido de la materia de epistemología, nosotros nos remontamos incluso hacia la edad antigua, ¿no? Hacia los griegos. ¿Por qué?
Porque tenemos que tratar temas filosóficos, ¿no? Ya hemos dicho que la epistemología es la filosofía de la ciencia económica. El primer paso es traer a la luz el reciente enorme cambio en el concepto del conocimiento científico. Esto que les voy a decir a continuación, mis estimados estudiantes, es la parte más importante de esta sesión. Necesitamos comprender el pasaje de la ciencia entendida como una verdad fundamentada, que era la visión anterior de la ciencia económica, o de cualquiera de las ciencias sociales, de hecho, a la idea de la ciencia como un conjunto de conjeturas falibles controladas por la experiencia. Es decir, de economía se ha venido hablando desde hace muchos siglos, pero no como ciencia económica, sino como el arte de la economía, ¿no? Es decir, se pueden hablar muchas cosas sin que necesariamente de lo que estemos hablando sea algo considerado científico, ¿ya? Entonces, cuando se hablaba de economía en la antigua Grecia, ¿no? Porque los griegos ya hablaban de economía, Genofonte hablaba de economía, Platón y Aristóteles ya hablaban de economía en la Grecia antigua. Sin embargo, no lo hablaban eh, siguiendo las características que plantea Mario Bunge en el capítulo primero de su libro, ¿no? Cuando nosotros vemos en el capítulo primero de Mario Bunge, eh, que se llama ¿Qué es la ciencia? Ese es el capítulo número 1. Bunge le plantea a la ciencia 5 características fundamentales. Dice, es un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible, ¿no? Eso está en los primeros 2 párrafos del capítulo primero. Ahí se menciona de que la ciencia es un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible, ¿ya? Esta definición de la ciencia es una definición de acuerdo a estas últimas 2 líneas, ¿no? La ciencia como conjunto de conjeturas falibles controladas por la experiencia. Pero no siempre se identificó a la ciencia bajo esta definición. Anteriormente, ¿no? Desde antes básicamente antes del siglo XX, o sea, desde los inicios que se empezó a hablar de economía hasta finales del siglo XIX, la ciencia, economía o cualquiera de las otras ciencias sociales, era entendida como una verdad fundamentada. ¿Cuál es la diferencia entre una verdad fundamentada y un conjunto de conjeturas falibles? La diferencia radica en la autoridad, ¿ya? En la autoridad. Es decir, cuando uno habla desde la verdad fundamentada, uno habla con una autoridad muchísimo más fuerte, ¿no? Y por lo tanto, al mismo tiempo, eh, la postura por parte de quien cuestiona o critica eh, está más debilitada también, ¿no? O sea, si la verdad, entre comillas, verdad científica, eh, es muy sólida y es muy fuerte, entonces aquella persona que critique esa verdad será vista pues como un advenedizo, ¿no? Como una persona eh, poco respetuosa, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia es una verdad fundamentada, ¿no? Y tiene su autoridad, ¿no? Y criticar a esa autoridad científica sería como un sinónimo de irrespeto. Sin embargo, esa postura de la ciencia exageradamente respetable ha cambiado hacia una postura de ciencia un poco más abierta, ¿no? Una de las características de la ciencia, según Mario Bunge, es que es abierta, ¿no? Esa apertura no existía cuando la ciencia era entendida como una verdad fundamentada, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros queremos regresarnos hacia estas, esta diferencia, ¿no? Entre la ciencia entendida como verdad fundamentada a la ciencia como un conjunto de conjeturas.
Y tenemos que regresar hacia los griegos, ¿no? ¿Por qué regresamos hacia los griegos? Porque precisamente Grecia em, eh, y sus aportes filosóficos, Roma y su aporte jurídico, la Biblia como referente espiritual religioso, em, y la ciencia como paradigma de progreso cognoscitivo son los referentes en la cultura occidental, ¿no? De lo que nosotros llamamos Occidente, ¿no? Es decir, todo lo que es América, Europa, buena parte de África y de Asia, pues, pero fundamentalmente América y Europa se nos reconoce como la civilización occidental, ¿no? Estamos influenciados fuertemente por la filosofía griega, derecho romano, por el cristianismo y la Biblia como referente, como libro sagrado, y la ciencia y el progreso científico, ¿no? No así lo que no es civilización occidental, ¿no? Lo que no es civilización occidental toman como referencia otros libros religiosos como su fundamento espiritual, ¿no? Sea esto el Corán en el caso de los musulmanes, o, no sé, los libros del taoísmo, ¿no? O del budismo, en el caso de China y Japón, ¿no? Esa es otra realidad, eso no es occidente, ¿no? Para ellos la filosofía de Lao Tse o de Confucio será más importante que la filosofía de Platón y Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Entonces, claramente en el mundo tenemos una civilización occidental y una civilización oriental, ¿no? O no occidental, ¿no? En el caso de la civilización occidental, uno de los grandes filósofos fue Platón, ¿no? Y en su diálogo Tetetos, ¿no? Plantea Platón que tres son los requisitos que se le debe exigir para que se pueda hablar de conocimiento: creencia, verdad y prueba. En primer lugar, quien formula una afirmación debe creer en ella. Segundo, el conocimiento expresado debe ser verdadero. Y tercero, deberá haber pruebas de ese conocimiento. Esos son los tres requisitos para que se pueda hablar de conocimiento, ¿no? Si no hay creencia, aunque por casualidad haya verdad y exista la prueba, pero esta no se halla en poder de quien formula la afirmación, no podremos hablar de conocimiento. Tampoco podemos hablar de conocimiento si no hay verdad, porque no asociamos el conocimiento a sostener lo que no corresponde a la realidad o a los estados de cosas del estudio, en estudio. Y aunque hubiese creencia y verdad, mientras no exista la prueba, se estará en estado de opinión, más no de conocimiento. Entonces, eh, nosotros vemos aquí que existen tres requisitos platónicos para la definición de lo que es conocimiento, ¿no? Creencia, verdad y prueba. Que la persona crea de lo que está hablando, de que lo que está hablando es algo verdadero y que pueda probar de que eso que está hablando y que dice que es verdadero, efectivamente es verdadero. Entonces, ese es el origen de la idea según la cual la ciencia es un conjunto de verdades fundamentadas y, em, y por lo tanto que se basa en un fundamento correcto, ¿no? A esta idea que equipara a la ciencia con la verdad probada o fundamentada, la podemos denominar la maldición platónica, ¿no? Así la denomina Diego Weisman, ¿no? Es una antigua y venerable tradición que sigue presente en nuestra manera de ver a la ciencia. En la práctica, creo, todos tenemos un criterio de demarcación, un criterio que nos permite catalogar a ciertas disciplinas como científicas y a descartar a otras como pseudocientíficas.
Hace más de 2000 años, Platón comenzó a pensar y a sistematizar esa posición. Se preguntaba él, ¿qué diferencia a lo que es la ciencia o la episteme? ¿No? Platón le llamaba a la ciencia en la antigüedad, le llamaba episteme, por eso es que epistemología es el tratado de la ciencia o la filosofía de la ciencia. Platón quería diferenciar la episteme de la mera opinión, o sea, de la doxa. La doxa es la mera opinión, ¿no? ¿Sí? Nosotros opinamos algo, ¿ya? Pero no tenemos cómo comprobar de que lo que estamos afirmando es verdadero, ¿no? Entonces, esa es la doxa. Entonces, Platón pensó como primera nota a la verdad. Entonces, la nota definitoria central de la ciencia es la de ser una verdad, pero una verdad fundamentada. A diferencia de la opinión, tenemos pruebas de la verdad de la ciencia, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la ciencia, la única manera que encuentra de decir esto que estoy diciendo es verdadero, es a través de la explicación, ¿no? La ciencia explica, eh, demuestra a través de las distintas pruebas de por qué lo que se está afirmando es verdadero, ¿no? Y se puede llegar a la conclusión de ese criterio de verdad. Esa maldición platónica, y aquí estoy tomando nuevamente eh, un esquema que me pareció muy didáctico y simpático a la vez que ha planteado Diego Weisman, dice que esa maldición platónica, a diferencia de lo que podríamos nosotros pensar originalmente, no queda solamente en la premodernidad, es decir, no es la maldición platónica, no está asociada exclusivamente a, a la época de los griegos, a la época de Platón o Aristóteles, o inclusive a la Edad Media, ¿no? Ya cuando se acabó la Edad Antigua, eh, en el medioevo. Eh, Sino que también esta maldición platónica, o sea, esta creencia de que existe la verdad fundamentada, ¿no? Y en nuestro caso concreto de que existe la verdad económica, ¿no? La economía verdadera, como quien dice, eh, esa maldición platónica inclusive ha avanzado hacia la modernidad eh, y, y- y por lo tanto contaminó de alguna forma tanto el racionalismo como el empirismo, ¿no? Cuando ustedes revisen lo que estuvimos tratando en la primera semana se habló de que la ciencia actual en el siglo XXI tiene componentes racionalistas y tiene componentes empiristas, ¿no? El racionalismo está asociado a este autor, que se lo ve aquí, que dice Descartes, ¿no? En francés se pronunciaría Descartes. Y el empirismo se asocia a David Hume, ¿no? Hume, aquí dice, ¿no? David Hume. Ya ambos, tanto Descartes como Hume, racionalistas y empiristas, sin embargo, ambos cayeron también en la maldición platónica, ¿no? Es decir, el platonismo epistemológico no es solamente un error por parte de los premodernos, sino que incluye también, en ese dicho error, abarca hasta los modernos, ¿no? Y finalmente, un último punto que es un poco controversial, tal vez le va a hacer ruido cuando lo veamos, es el de la posmodernidad, ¿no? La posmodernidad es la ruptura de los grandes discursos, básicamente, ¿no? En la posmodernidad nada es absoluto, todo es relativo, ¿ya? Y eso de allí, claro, tiene sus ventajas, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? El discurso posmoderno es un discurso, porque los posmodernos, ojo, para los posmodernos no existiría episteme, ¿no? Sino que para los posmodernos existiría solamente doxa. Y claro, los posmodernos han sido muy criticados, ¿no? El propio Mario Bunge
es muy crítico de los posmodernos, ¿no? Vamos a hacer referencia a los posmodernos básicamente porque la postura popperiana, falsacionista popperiana, y luego, pues, el economista que trabaja con el falsacionismo popperiano, que es Milton Friedman, de alguna manera se circunscribe en esta visión de la posmodernidad, ¿no? Que es un poco irreverente con las visiones eh, que pretenden explicar el todo, ¿no? Y que deconstruyen las ciencias, ¿no? Entre ellas la economía, claro está, y lo hacen siempre todos bajo la bandera de la libertad, ¿no? Esa es la bandera que pregona el posmodernismo, ¿no? La bandera de la libertad y de que no deberían existir ningún tipo de fundamento, ¿no? Ni fundamentos de autoridad, ni fundamentos de la razón, ni fundamentos de la experiencia. En la premodernidad se imponía el fundamento de autoridad. En la modernidad, el fundamento de la razón, al igual que el fundamento de la experiencia. En la posmodernidad no existe fundamento correcto o último, ¿no? Todo es relativo. Y por eso es que alguna gente cuestiona a los posmodernos, ¿no? Porque, bueno, dicen, lo destruyen todo, pero después de destruir todo, ¿cuál es su propuesta, no? Y lo único que los posmodernos reivindican son las subjetividades. Dice, nuestra propuesta es que todo es válido, ¿no? Toda subjetividad tiene su valor, lo cual, pues, podría dejarnos un sinsabor, ¿no? Porque si toda subjetividad es válida, entonces, ¿cuál es el sentido de eh, intentar estudiar rigurosamente, sistemáticamente el mundo, ¿no? Es decir, eh, si todo es válido, entonces ¿para qué estudiamos a Mario Bunge, ¿no? ¿Y para qué estudiamos la universidad, ¿no? Si todo vale. Entonces, eh, bueno, la posmodernidad, insisto, tiene sus cuestiones interesantes, pero como todo, tiene sus limitaciones. Y tal vez esa es su principal, eh, creo yo, eh, su principal bondad, ¿no? Que nos deja en evidencia de que eh, todo es cuestionable, ¿no? Y bueno, eh, todo es sujeto de debate, ¿no? Bien, son las 8 de la mañana. Hemos hecho este primer abordaje, ¿no? De lo que es la principal contribución de uno de los griegos, ¿no? En este caso de Platón, desde un punto de vista epistemológico, ¿no? Entonces, Platón, lo que la idea fundamental de esta clase nos ha dejado, epistemológicamente hablando, es que Platón cree que existe la verdad, ¿no? Para Platón existe la verdad y esa verdad tiene un fundamento eh, de autoridad, ¿no? Ese fundamento de autoridad también es referido en el libro de Mario Bunge, ¿no? En el capítulo 2, que ya le hice referencia, cuál es el método de la ciencia, ¿no? Primero, Bunge habla del criterio subjetivista, ¿no? Pero luego de ello también habla de el argumento de autoridad, también habla del argumento de evidencia, ¿no? Y también habla del argumento de las verdades vitales. Nada de eso es científico, ¿no? Según Bunge. Todas esas argumentaciones no forman parte de el- la actitud eh, eh, de la ciencia, ¿no? Sino que la actitud de la ciencia pues se basa en un modelo hipotético deductivo, ¿no? En ese mismo capítulo 2, eh, Mario Bunge desarrolla, ¿no? Entonces, eh, existen las verdades fundamentales, con el criterio de autoridad de los premodernos y luego con el criterio de la racionalidad en Descartes y el criterio de la experiencia en David Hume. En esta semana vamos a desarrollar fundamentalmente el criterio el principio de autoridad, ¿no?
es decir, el principio de autoridad de la premodernidad, ¿no? Y en la semana que viene, la tercera semana de clases, vamos a centrarnos fundamentalmente en los otros dos criterios de la modernidad, ¿no? El principio de racionalidad y el principio de la experiencia, ¿no? Insisto, eh, quiero regresar al resumen prácticamente de la clase, ¿no? El resumen de la clase sería este, ¿no? Que creo que es muy eh, pedagógico de alguna forma, ¿no? Eh, Tal como está diagramado, ¿no? Dice, la premodernidad es desde la edad antigua, griegos, luego los romanos, incluso la caída del Imperio Romano, toda la Edad Media. El fundamento correcto es la autoridad, el principio de autoridad, ¿no? Sobre esto trataremos esta segunda semana de clase, ¿no? El fundamento de autoridad básicamente era la Biblia y el organón, o sea, básicamente los textos de Aristóteles, ¿no? Luego, ya cuando estamos hablando de la eh, modernidad, ¿no? El renacimiento, ya cuando se cuestiona ese absolutismo de la Edad Media, este principio de autoridad es reemplazado por el principio de racionalidad cartesiana, ¿no? El fundamento correcto ya no es la autoridad, sino que es la razón, según Descartes. Ya eso dura un par de siglos y luego David Hume cuestiona y dice, no, el fundamento correcto no es la razón, sino es la experiencia. Es la experiencia la que nos puede dar eh, la, la justificación adecuada de por qué algo es verdadero o por qué algo no es verdadero. Entonces, luego de estos dos, Descartes y Hume, hay una tercera persona que no la hemos incluido aquí, que es la que sintetiza ambas posturas, ¿no? Tanto la postura del fundamento de la razón como la del fundamento de la experiencia. Y esa persona es Immanuel Kant, ¿no? La síntesis kantiana. Por eso es importante esta revisión filosófica, ¿no? Entonces, veremos a Immanuel Kant también en la tercera semana, porque allí es donde nosotros vamos a eh, llegar a una conclusión, ¿no? Llegar a una conclusión respecto a eh, la maldición platónica. Luego de ello, pues viene en la cuarta semana el tema de las rupturas, ¿no? El tema de las rupturas, allí identificamos ya a los epistemólogos del siglo XX, ¿no? Empezamos con Popper, luego con Thomas Kuhn y en un intento de salvar a ambos, ¿no? Así como Kant salvó esta aparente contradicción entre Descartes y Hume, eh, Lakatos salva esta aparente contradicción entre Popper y Kuhn, ¿no? Es decir, Popper hace un planteamiento, Kuhn hace un planteamiento desde otro punto de vista y Lakatos une ambos, ¿no? Une a Popper y a Kuhn. Y finalmente, pues terminamos en la cuarta semana, que es la culminación de la primera unidad de esta materia, con el anarquismo metodológico de Feyerabend, ¿no? Entonces, vamos a ver mucha filosofía en estas primeras 4 semanas. Eh, el- Sin duda alguna va a ser la unidad un poquito más pesada, porque a lo mejor no estamos acostumbrados a temas de filosofía, ¿no? Pero una vez superado, pues esto, eh, yo creo que va a ser a pura ganancia porque ustedes van a disfrutar las otras 3 unidades. Nos van a decir, ah, ahora se entiende por qué los
economistas políticos clásicos planteaban el conocimiento desde esa forma, ¿no? Y por qué los neoclásicos de primera generación planteaban el conocimiento de esa forma, y por qué los neoclásicos de la actualidad, de la corriente principal, de la síntesis neoclásica, plantean el conocimiento de esa forma, ¿no? Y podemos seguir estando en contra, pero ya sabemos, o sea, ya tenemos otros elementos para el debate. O sea, no simplemente porque no me gusta, porque usa demasiado matemática y ya está. Ya, no, ese sería un criterio no científico, ¿no? Y por lo tanto sería claramente, eh, y el debate sería ganado por la otra parte, ¿no? Así no tuviera mayores elementos para el mismo, ¿no? El debate se hace con elementos, ¿no? Eh, con criterios, y precisamente esos elementos conceptuales son los que estamos desarrollando hoy, ¿no? Muy bien. Como les había mencionado, estas clases quedan grabadas para las personas que hayan tenido cortes de luz, para aquellos que se hayan quedado dormidos o cualquier cosa que haya pasado, pues eh, lo que queda es que revisen los links, los videos y, claro, que lean, ¿no? Indiscutiblemente.